Para hablar de los temas particulares que atingen a la patología del sistema o aparato urinario, vamos a hablar algunas consideraciones generales e importantes sobre, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria, la enfermedad renal crónica, ¿ya? Antes de entrar incluso al tema general del riñón, de la patología renal, tenemos que tomar en cuenta que en la patología renal vamos a ir explicitando cada uno de los componentes que forman parte del parénquima renal y cada uno de los cuales puede ir otorgando una patología particular a este órgano bilateral tan importante en nuestra economía, ¿sí? Tenemos 4 compartimientos que forman parte de la arquitectura del parénquima renal, que son los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, pueden surgir alteraciones del desarrollo o alteraciones ya sea congénitas o adquiridas de los diferentes componentes que forman parte de este parénquima. Pueden haber glomerulopatías, patología tubular, patología intersticial y patología vascular. Además, pueden, como en otros órganos, surgir procesos neoplásicos, tanto benignos como malignos, ¿no? Entonces, si la patología fundamental recae sobre el componente glomerular, hablaremos de las glomerulopatías. Si está relacionada con los túbulos, hablaremos con en general, la patología tubular e intersticial, porque casi siempre van juntas. A veces se compromete más los túbulos y a veces más el intersticio, pero en general, cuando se afecta el intersticio, también se comprometen los túbulos y viceversa, ¿ya? Y luego tenemos la patología vascular sanguínea. Cualquiera sea, si es una glomerulopatía, una enfermedad tubulointersticial, una enfermedad obstructiva o una enfermedad primaria de los vasos sanguíneos, puede conducir a la regeneración, a la recuperación, o puede avanzar hacia un proceso crónico que termine con un riñón terminal, ¿sí? Entonces, las patologías pueden ser de gravedad variable, pero todas potencialmente pueden llegar al riñón terminal, que es incompatible con la vida a no ser que haya un trasplante renal o se mantenga dializado al paciente, ¿sí? Aquí tenemos la enfermedad renal, o también antes denominada insuficiencia renal, que puede ser de carácter prerrenal. Clínicamente, en general, el abordaje de esta patología por los clínicos es esta, ¿no? Caracterizan a la enfermedad renal en prerrenal, renal y posrenal, ¿sí? De acuerdo a su evolución puede ser aguda y crónica y puede comprometer realmente en forma parcial, sin dar una insuficiencia renal que comprometa la vida del paciente, o puede producir una insuficiencia o enfermedad renal total que, si evoluciona ya sea rápida o lentamente, puede conllevar un peligro de una insuficiencia renal irreversible, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas que van a ser más importantes en relación con la enfermedad renal o insuficiencia renal son la azoemia. Es la azoemia en realidad, y su representación clínica, o sea, cuando la azoemia se manifiesta clínicamente, hablamos de uremia, ¿sí? ¿Cuáles son esos síndromes renales de enfermedad renal que podríamos considerarlos, aunque esta no es una clasificación aceptada por todos porque es relativamente antigua, pero es muy válida en el sentido práctico? Las enfermedades renales parciales podríamos clasificarlos como el síndrome nefrítico, que se caracteriza por hematuria, proteinuria e hipertensión arterial; el síndrome nefrótico, que se caracteriza por proteinuria, hipoproteinemia y edema, una proteinuria de carácter nefrótico, ¿no? De rango nefrótico, que además se acompaña de hiperlipidemia y lipiduria; una proteinuria de carácter no nefrótico, que puede ser la única manifestación de un trastorno renal que no entra dentro del síndrome nefrítico ni nefrótico, y que tampoco se podría considerar como una enfermedad renal aguda ni crónica, ¿ya? Asimismo, la hematuria aislada,
que tampoco ingresa dentro del síndrome nefrítico, de la cual es una de sus características la hematuria, pero es una hematuria aislada que no se acompaña ni de proteinuria, ni de hipertensión, ni de otros procesos asociados, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos a la enfermedad renal crónica que compromete totalmente y que si evoluciona es peligrosa para la vida, y las podemos dividir de acuerdo a su evolución clínica en aguda y crónica. La aguda, que consiste en un cuadro de hiperazoemia de comienzo reciente, como liguria y anuria, generalmente de origen tubular o intersticial, y la enfermedad renal crónica, que cursa con una hiperazoemia que clínicamente se manifiesta como una uremia prolongada y progresiva, ¿sí? Entonces, los defectos que comprometen estos síndromes, que se manifiestan con estos síndromes, pueden ser entonces tubulares, glomerulares, intersticiales o vasculares, ¿ya? Hay algunas manifestaciones clínicas que acompañan a defectos particulares de alguna de las estructuras renales, como por ejemplo, cuando el problema está a nivel de los túbulos renales, en general, la manifestación clínica cursa con poliuria, nicturia y trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Cuando el proceso es infeccioso y cursa con una pielonefritis o una cistitis, entonces vamos a ver manifestaciones de este estilo, ¿no? Con disuria, polaquiuria, nicturia, etcétera, etcétera, y que pueden acompañarse o no de una bacteriuria, piuria o ambos, ¿ya? Cuando hay un agente etiológico bacteriano piocítico acompañante. O cuando el problema es una litiasis, entonces la clínica es de un cólico, es decir, de un dolor de tipo cólico renal, que puede asociarse a hematuria o pueden desarrollarse cólico más hematuria, ¿sí? Bueno, entonces, todos estos cuadros en forma lentamente progresiva o rápidamente progresiva o de manera solapada, pero no tan ni tan rápidamente ni tan lentamente progresiva, pueden llegar a producir una enfermedad renal crónica que se va a caracterizar por una alteración en el volumen del filtrado glomerular, que es como se mide actualmente el grado de déficit en la función renal, ¿sí? Entonces, cuando el volumen de filtrado glomerular presenta una disminución de la reserva renal parenquimatosa del 50%, hablamos solamente de eso, ¿ya? De una disminución de la reserva renal, funcionalmente hablando. Cuando ya hay un volumen filtrado glomerular reducido al 20 a 50% del total, del rango normal, entonces hablamos ya de una insuficiencia renal. Cuando es menor a 20% del volumen de filtrado glomerular, hablamos de fracaso renal, y cuando es menos de 5%, hablamos de una insuficiencia renal terminal, ¿ya? Bueno, entonces hablaremos de la hiperazoemia, que hemos dicho que es el cuadro metabólico más importante en relación con la enfermedad renal, ya sea aguda o crónica, y que podríamos considerarla como total, ¿no? Consiste en una elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, que se llama BUM también, y de los niveles de creatinina. La hiperazoemia relacionada con la disminución de la tasa de filtrado glomerular, o sea, con lo que acabamos de decir, y la uremia es la hiperazoemia, como ya dijimos, asociada a una expresión clínica, ¿ya? Esta uremia es una condición prácticamente sin la cual no se puede hablar de insuficiencia renal crónica. Cuando no hay uremia, no estamos autorizados de hablar de insuficiencia renal crónica, solamente de proceso patológico renal, ¿sí? Que no tiene una denominación de insuficiencia como tal. ¿Y cuáles son las complicaciones de la insuficiencia renal crónica, que en general consisten en justamente la uremia, ¿no? Pueden haber complicaciones a nivel de los líquidos y electrolitos, a nivel de algunas moléculas minerales, como calcio, fosfato, al nivel de los huesos, alteraciones hematológicas, cardiopulmonares, gastrointestinales, neuromusculares y cutáneas. Vean, el espectro de manifestaciones clínicas de la uremia, por lo tanto, es muy grande, ¿no? Algunos de los más importantes son el compromiso a nivel líquido y electrolitos,
cursando con deshidratación, edema, hiperpotasemia y acidosis metabólica, y así sucesivamente. Algunas veces la uremia cursa con anemia o con diátesis hemorrágica, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso pueden haber manifestaciones como de dermatitis asociadas a la uremia, ¿sí? Bueno, entonces, con ese cuadro de introducción de la patología renal, tomando en cuenta esas manifestaciones clínicas, la evolución y lo que es verdaderamente la enfermedad renal aguda y crónica, bueno, y de la aguda podríamos decir, antes de empezar con las anomalías congénitas, que es potencialmente reversible y que solo eventualmente puede ser irreversible y conducir a la insuficiencia renal terminal, ¿no? A la enfermedad renal terminal. Y en cambio, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica, es de por sí ya irreversible, aunque el grado de afectación renal puede ser variable, desde mínimo hasta grave, hasta un riñón terminal, ¿ya? Y claro, puede desde un grado mínimo evolucionar a la enfermedad renal terminal en un tiempo también muy, muy variable, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a hablar de las anomalías congénitas, ¿sí? Es una patología presente hasta en el 10% de los recién nacidos vivos o mortinatos, ¿no? Y también en los infantes representan hasta el 20% de las causas de enfermedad renal crónica, ¿ya? La mayoría se deben a unos defectos del desarrollo por genes heredados, ¿de acuerdo? Entonces, las anomalías congénitas las podíamos clasificar de acuerdo estructuralmente a la cantidad de tejido renal alterado, por la posición, forma y orientación de los riñones y de otros componentes del sistema urinario, o por alteraciones en la diferenciación del parénquima renal, sobre todo, ¿no? Entonces, en cuanto a las anomalías de la cantidad de tejido renal, hablamos de hipoplasia, que puede ser unilateral o bilateral. Hay también aplasia, ¿ya? E hipoplasia, que ambos pueden ser unilateral o bilateral. La aplasia bilateral es incompatible con la vida, ¿ya? Luego tenemos la nefromegalia, riñones supernumerarios también. Entre las alteraciones de posición, forma y orientación tenemos las ectopias renales, sobre todo la presencia de uno o ambos, pero sobre todo de uno a nivel de la pelvis, un riñón pelviano, de la fusión de sus polos, superior o inferior, sobre todo inferior, el riñón en herradura, y la presencia o persistencia de lobulaciones fetales, ¿ya? Esta persistencia de lobulaciones fetales clínicamente no es significativa y está presente en un alto porcentaje de los pacientes, incluso adultos y viejos, que pueden morir con estas lobulaciones fetales presentes y persistentes sin que haya afectación funcional del riñón. Por último, tenemos anomalías congénitas de diferenciación, ¿sí? En donde están justamente todo el grupo de las enfermedades quísticas renales, ¿sí? Hablaremos de algunas de estas en particular. La agenesia, dijimos que es una ausencia de riñón, que puede ser unilateral o bilateral, que es incompatible con la vida, la bilateral, mientras que la unilateral es compatible con la vida, pero tiene consecuencias porque hay una hipertrofia compensadora del riñón presente, persistente, pero que a la larga esta hipertrofia compensadora puede desencadenar el desarrollo de glomerulosclerosis progresiva e insuficiencia renal crónica, ¿sí? La hipoplasia casi siempre es unilateral y es compatible con la vida. La ectopia, en la hipoplasia unilateral también hay un poco de sobrecarga del riñón único, ¿no? La ectopia, que es una localización justamente heterotópica del riñón, que puede estar por encima del borde pélvico o en plena pelvis, eso es lo más frecuente, o puede asociarse o no a tortuosidad ureteral con obstrucción urinaria como complicación, estasis e infección bacteriana, porque todas las estasis, ya saben ustedes, favorecen las infecciones, ¿no? El riñón en herradura por fusión de los polos superiores o más frecuentemente inferiores. Aquí tenemos algunas imágenes que hablan sobre algunas de las cosas que hemos mencionado. Tenemos, por ejemplo, un riñón doble, que es un riñón largo que tiene una doble arteria renal, pero también un doble sistema pielocalicial,
¿sí? Luego tenemos la reduplicación, que consiste en una sola arteria renal, pero con un doble sistema pielo-ureteral. Luego tenemos la presencia de arteria o arterias accesorias o supernumerarias y, bueno, la ectopia que ya hemos visto, casi siempre por debajo del diafragma y en la localización pélvica, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos vivenciales de estas patologías. Aquí tenemos, por ejemplo, un riñón en herradura fusionado por su polo posterior, que puede tener un solo sistema pielocalizal cada uno de ellos, ¿ya? Por lo demás, funcionan adecuadamente, a no ser que un médico cubano lo extirpe como pensando que es el único riñón, ¿no? Bueno, y luego tenemos aquí la reduplicación de las, aquí tienen, vean, dos dobles sistemas pielo-ureteral. Cada uno de estos riñones tiene un doble sistema pielo-ureteral. Por lo demás, compatible también con la vida. Aquí tenemos otro riñón en herradura. Aquí tenemos esta duplicación del sistema pielo-ureteral, pero que se junta en un solo uréter. Algunos pueden tener un doble sistema pielo-ureteral con todo el sistema ureteral independiente, ¿no? Y el riñón alargado. Aquí tenemos otra vez un riñón ectópico, este está localizado en la pelvis renal, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a hablar de las enfermedades quísticas renales, que son obviamente de carácter no neoplásico, las más importantes desde el punto de vista congénito, pero que también hay lesiones quísticas neoplásicas, que no las vamos a mencionar porque son poco frecuentes. Aquí tenemos el nefroma quístico, el nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado, y este tal vez sí podamos verlo un poco con relativa frecuencia en la práctica clínica, el cambio quístico multifocal que acontece en el seno de un tumor de Wilms o nefroblastoma, ¿sí? Entonces nos vamos a abocar a algunas, no a todas, de estas lesiones quísticas no neoplásicas, entre las cuales tenemos la displasia multiquística renal, la displasia poliquística renal, que se la divide en dos, la poliquistosis renal del adulto, la poliquistosis renal de la infancia. Luego tenemos la enfermedad quística medular, ahí está el riñón medular en esponja, y el complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular. Y ya después tenemos los quistes renales simples, que no tienen clínicamente importancia, a no ser que sean más grandes y se puedan romper y producir hemorragia peritoneal, ¿no? Los quistes renales adquiridos, generalmente asociados a diálisis persistentes, y los quistes pararrenales, que tampoco los vamos a explicar, ¿ya? Aquí tienen ustedes un listado más completo de todas las lesiones quísticas renales, con los diferentes tipos de genes involucrados, en fin, ¿ya? Y aquí tenemos los que vamos a más o menos explicar, ¿ya? La displasia renal poliquística, la poliquistosis renal del adulto, de la infancia, el riñón medular en esponja, el complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular, los quistes renales simples y los quistes renales adquiridos, ¿sí? Aquí están unos dibujos esquemáticos de los diferentes quistes que hemos de estudiar, ¿sí? El riñón en esponja, por ejemplo, el riñón poliquístico del adulto, el riñón quístico con transformación quística por obstrucción uretral, que es otro que no vamos a ver, el infantil, ¿no? Etcétera. Hay que mencionar algunas diferencias importantes entre la poliquistosis infantil y la del adulto, ¿no? A la izquierda tenemos un listado de características del riñón multiquístico infantil y a la derecha del riñón poliquístico del adulto, ¿sí? En el riñón multiquístico infantil hay una anomalía hereditaria, pero no necesariamente está presente. En cambio, en la del adulto es una anomalía autosómica dominante. Es siempre bilateral, aunque conserva y es reconocible la forma arquitectural del riñón clásico en herradura o en, ¿cómo se llama esto? Riñón en habichuela, ¿no? En cambio, el multiquístico infantil frecuentemente el compromiso es unilateral y no se puede en el riñón comprometido reconocer la forma macroscópica del riñón. Microscópicamente y macroscópicamente también los quistes en el infantil son de diversos tamaños, ¿sí? En cambio, en el del adulto son pequeños y más o menos similares, ¿ya? En el infantil no hay tejido renal reconocible a simple vista y
en el del adulto sí hay tejido renal reconocible a simple vista. Puede haber asociación con otros tejidos embrionarios, la presencia de otros tejidos embrionarios, sin otros tejidos embrionarios en la del adulto, ¿sí? Y se asocia a diversas malformaciones, hasta en el 50% de los casos en el riñón poliquístico infantil, y en el riñón poliquístico del adulto también hay poliquistosis en otros órganos, como hígado 50%, páncreas 10%, pulmones 5%, vasos 5%, etcétera, ¿sí? Entonces, hay poliquistosis en otros órganos asociadas a la poliquistosis del adulto. En cambio, hay diversas malformaciones congénitas en el riñón multiquístico infantil asociadas, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la enfermedad renal poliquística del adulto, que, como dijimos, es autosómica dominante, y está presente la presencia de mutaciones de estos genes. El gen de la policistina 1 en el 85% de estas enfermedades y de la policistina 2 o fibrocistina en el 15% de estas enfermedades. Esto condiciona defectos de las alteraciones de las interacciones célula-célula y célula matriz, que condiciona una alteración del crecimiento y diferenciación del epitelio tubular, ¿ya? Este epitelio tubular alterado se asocia a una matriz extracelular anormal, una proliferación celular y una secreción de líquidos que va condicionando los quistes. Además, hay una lesión vascular con inflamación y fibrosis intersticial, ¿ya? Los riñones multiquísticos del adulto son bilaterales, grandes. Hay nefronas funcionales ya histológicamente, hay nefronas funcionales dispersas, pero están comprimidas entre los quistes en fases avanzadas y se asocian posteriormente a inflamación intersticial y fibrosis. Ya dijimos que pueden haber quistes hepáticos y de otros órganos y aneurismas saculares también. Clínicamente, este es bastante común a todos los quistes: hematuria, dolor en el flanco, infección urinaria secundaria, cálculos renales, hipertensión, ¿sí? 5 a 10% de los casos llegan a la insuficiencia renal crónica progresiva, que se inicia tarde en la vida, entre los 40 y 60 años de edad, ¿sí? Y esta es la imagen de los riñones multiquísticos bilaterales, que, como ven ustedes, son grandes, ¿sí? Sin embargo, se ven nefronas funcionales. Aquí podemos reconocer a la derecha corpúsculos renales de Malpighi con sus glomérulos, estructuras tubulares, pero también podemos reconocer los túbulos dilatados, ¿sí? Que están comprimidos, que comprimen al parénquima renal, que está relativamente conservado. Este, que es un caso ya avanzado, se asocia a un proceso inflamatorio crónico. Todos estos puntitos consisten en un infiltrado mononuclear, linfocitos, plasmocitos y macrófagos, eventualmente otras células leucocitarias, ¿sí? Muy bien. La enfermedad renal poliquística infantil es autosómica recesiva, no es dominante y puede tener un amplio rango de mutaciones del gen de la fibrocistina, ¿ya? Existen formas clínicas perinatales, neonatales, infantiles y juveniles, ¿sí? Los riñones poliquísticos son grandes al nacer ya, ¿sí? El compromiso bilateral o unilateral. Cuando es bilateral hay múltiples conductos colectores dilatados, como los que están viendo aquí, quistes corticales elongados, que son conductos colectores dilatados, ¿sí? Y tapizados por células cuboides. Hay también la presencia de otros tejidos, alteración de otros tejidos, la presencia de conductos colaterales corticales dilatados, atrofia de conductos contorneados y fibrosis intersticial. Y en el hígado podemos ver estos quistes, ¿no? Proliferación de los conductos biliares dilatados, con diferenciación biliar anormal. Podemos ver también en el hígado anomalías en las áreas portales alargadas con proliferación de conductos biliares, con diferenciación biliar anormal. Y aquí tenemos los conductos colectores dilatados clásicos de este tipo de poliquistosis. El riñón en esponja medular es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza
por quistes medulares, sobre todo, ¿no? En la urografía excretora, los riñones son, contrariamente a los dos cuadros anteriores, más pequeños, de superficie granular y deprimida, ¿sí? Los quistes están presentes a nivel medular, más prominentes en la unión córtico-medular a este nivel, ¿sí? Y también hay quistes más pequeños a nivel de la corteza. Entonces, los quistes grandes en la unión córtico-medular y en la médula, y quistes pequeños en la corteza, ¿sí? Hay atrofia cortical difusa y engrosamiento de las membranas basales de los túbulos proximales y distales, y algunos glomérulos pueden estar hialinizados, pero en general la estructura glomerular está conservada. Este tiene un curso clínico benigno y se manifiesta clínicamente por hematuria, concurrencia de infecciones urinarias y litiasis renal recurrente. ¿Sí? Aquí tenemos un altamente desarrollado riñón en esponja medular. Realmente se parece a una esponja de mar, ¿no? Vean, los quistes son más pequeños en la zona cortical y más desarrollados a nivel de la unión córtico-medular, pero también en la médula están presentes y son de mayor tamaño. Luego tenemos el complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular, que es una enfermedad esporádica, no familiar, en el 20% de los casos, ¿sí? En la nefronoptisis, habíamos dicho que hay cuatro variedades, la no familiar, la juvenil familiar, la displasia renal retiniana y la enfermedad quística medular del inicio en el adulto, ¿sí? En la no familiar es esporádica, constituye el 20% de los casos, la juvenil es la más frecuente, ¿sí? 50% de los casos, asociada a una herencia autosómica recesiva. La displasia renal retiniana, 15% de los casos, también asociada a autosómica recesiva. Enfermedad quística medular de inicio del adulto, 15% de los casos, autosómica dominante, ¿sí? 5 locis genéticos están comprometidos con alteración de este gen, nefrocistina, 1, 2 y 3, ¿sí? En los riñones hay quistes medulares habitualmente concentrados en la unión córtico-medular, en ese sentido se parece al riñón en esponja, y hay una atrofia tubular cortical y fibrosis intersticial, y los riñones están retraídos, más pequeños. Puede ir a evolucionar la insuficiencia renal crónica progresiva de comienzo en la infancia, y clínicamente hay una depresión salina, poliuria, retraso del crecimiento y anemia. Luego tenemos la displasia renal, que no tiene una alteración genética reconocida y que consiste en una alteración de la diferenciación metanéfrica, ¿sí? O sea, hay nefronas inmaduras que a menudo muestran signos de dilatación quística, como estamos viendo acá. Frecuente asociación con obstrucción piel-ureteral, agenesia y atresia ureterales y otras anomalías del tracto genital inferior. Y el compromiso bilateral frecuente, ¿sí? Se observan como masas en el flanco con una función renal contralateral normal cuando es unilateral el cuadro, y obviamente en este caso la evolución es benigna, pero si es bilateral obviamente puede progresar hacia el fallo renal y al riñón terminal, ¿sí? Decíamos que las nefronas que se observan inmaduras muestran signos de dilatación quística, pero hay persistencia de estructuras anormales además, ¿no? Metanéfricas, como vemos aquí en esta imagen, presencia de cartílago, de mesénquima indiferenciado, hay túbulos colectores inmaduros, como seguramente vemos aquí, aunque el aumento es imposible de demostrarnos esto, y puede haber una organización lobular anormal, ¿ya? Los quistes siempre, casi siempre son de tamaño variable y están revestidos por un epitelio plano, ¿sí? Por compresión, por el líquido que almacenan en su luz. Luego tenemos los quistes simples, que les decía que no tienen mucha trascendencia y que son extremadamente frecuentes, pero pueden ser, en la mayor parte de las veces son pequeñitos, como ven estos aquí, o pueden ser medianamente grandes o bastante grandes, y en este caso sí pueden romperse. En este caso hay asociación de una pielonefritis o múltiples quistes pequeños también, ¿no? Entonces eso le da un aspecto vacuolado, quístico, al sitio comprometido. Pero el resto del parénquima renal, como ustedes ven, está normal.
Luego tenemos la enfermedad quística renal adquirida, ¿sí? No tiene una correlación genética, ¿ya? Se trata de una degeneración quística sobre una nefropatía terminal asociada a la diálisis renal, ¿sí? Los quistes son predominantemente corticales, pero también son medulares, múltiples, están tapizados a menudo por un epitelio hiperplásico atípico que puede incluso llegar a presentar transformación maligna y dar origen a carcinomas de células renales, como vemos en la fotografía de abajo, ¿no? Aquí en la fotografía de arriba vemos los quistes corticales, medulares, pequeños y grandes, irregulares, y abajo tenemos la posibilidad de transformación maligna. Por ejemplo, tenemos aquí un gran tumor renal que consiste en un carcinoma de células renales. Clínicamente, bueno, hemorragias, eritrocitosis, neoplasias, ¿sí? Hay aumento de la producción de eritropoyetina y estos pacientes son dependientes de la diálisis. Muy bien, ese sería el tema de trastornos congénitos del aparato urinario. Ahora vamos a ver, aprovechando que tenemos un poco de tiempo, y para tratar de igualarlo al doctor Fernández en el avance de la materia, vamos a ver las enfermedades de los vasos sanguíneos renales, ¿ya? La enfermedad vascular renal. Habíamos dicho que el riñón puede estar comprometido primariamente a nivel de sus glomérulos, de los túbulos, del intersticio y también de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, el compromiso de los vasos sanguíneos puede ser por enfermedades preglomerulares, una estenosis de la arteria renal, puede asociarse a una hipertensión arterial sistémica que puede ser benigna o acelerada o maligna. Pueden ocurrir infartos renales en asociación con patología aterosclerótica o por tromboembolos que le llegan a la arteria renal, o puede asociarse a una enfermedad sistémica que curse con una coagulación intravascular diseminada y obviamente las vasculitis, ¿no? Que pueden comprometer generalmente riñones y pulmón, son entre los órganos los más frecuentemente afectados. En este caso, las vasculitis que afectan al parénquima renal. Entre las enfermedades preglomerulares, ¿cuáles podríamos mencionar? Las vasculopatías lentamente progresivas, ¿sí? Que van a ir condicionando una destrucción lenta de las nefronas por un fallo isquémico del filtrado glomerular, atrofia tubular isquémica, ¿sí? Que pueden condicionar una enfermedad renal crónica y un riñón terminal, ¿sí? O las vasculopatías rápidamente progresivas, que tienen mayor daño inmune mediado por la arteria renal e insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con disminución del filtrado glomerular y desarrollo de necrosis hipóxica del epitelio tubular, ¿sí? Este tipo de patología vamos a ver cuando estemos hablando de la necrosis tubular aguda, por ejemplo, por hipovolemia, por insuficiencia renal aguda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego tenemos la estenosis de la arteria renal, que produce una isquemia renal que puede ser de grado variable y que puede producir, además, ser causal importante de la hipertensión arterial secundaria, ¿sí? La causa más frecuente es la aterosclerosis renal proximal o de sus ramas principales, como parte de un proceso aterosclerótico generalizado, ¿sí? Y en este caso, la aterosclerosis cursa con una estenosis de la arteria renal que va a ir produciendo isquemia crónica y disfunción de las nefronas y del túbulo urinífero en general, ¿sí? Y llega a un riñón terminal atrófico y el riñón no afectado sufre hipertrofia compensadora, porque la aterosclerosis puede desarrollarse en ambas arterias renales o sus ramas, pero también puede comprometer más una de las arterias renales o de sus ramas que de las del otro riñón, ¿sí? Y luego tenemos una patología poco frecuente que es la displasia fibromuscular arterial, ¿sí? Este tipo de patología lo padecen hasta el 2 a 5% de los casos de hipertensión. Consisten en 2 a 5% de los casos de hipertensión renal suponen este tipo de causa, ¿sí?
y suponen una secuencia de actividad anormal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Claro, cuando hay hipoxia a nivel de la circulación vascular renal arterial, se produce una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Es una causa reconocible de hipertensión susceptible de corrección quirúrgica, por lo tanto, ¿ya? Luego tenemos la nefrosclerosis benigna, son lesiones renales asociadas con la esclerosis de las arterias y arteriolas renales y las arterias de pequeño calibre. Hay un engrosamiento de la pared de los vasos renales, como sabemos, por hialinización de la pared, compromiso de la íntima y con hialinización, con estrechamiento de la luz y disminución permanente del flujo. Está relacionada directamente con la hipertensión arterial de larga evolución, o sea, la hipertensión arterial benigna, en otras palabras, ¿ya? Es más frecuente en pacientes de negros, hipertensos y diabéticos, obviamente, que son los que tienen candidatos a producir nefrosclerosis benigna, los candidatos a presentar nefrosclerosis benigna. Hay una atrofia isquémica difusa de las nefronas, cicatrización simétrica y difusa, los riñones se van tornando pequeños, pálidos y de superficie granular, y tiene una evolución lenta, pero que con el tiempo llega a la enfermedad renal crónica. Aquí tenemos justamente una hialinización de la arteria, de la arteriola renal, de la arteriola precapilar, glomerular, ¿no? Y una glomerulosclerosis secundaria a arteriolosclerosis de los vasos capilares también, ¿ya? Y esta es la imagen de un riñón con esta patología. Una superficie granular, disminuida de tamaño, en fin. Y la nefrosclerosis maligna, que es una enfermedad renal asociada a una fase acelerada de hipertensión. Aunque puede surgir en normotensos, generalmente surge de una manera sobreañadida a una hipertensión esencial benigna preexistente que se va alternando más agresiva, ¿no? y resistente al tratamiento. Entonces se produce una enfermedad renal crónica que se trata de una glomerulonefritis o nefropatía por reflujo o esclerodermia también. En lo que vamos a ver a nivel de los riñones es una necrosis fibrinoide de las paredes vasculares, ¿sí? Y una arteriopatía hiperplásica. La proliferación de las células mioíntimas va dando a la imagen de la íntima de las arterias, pequeñitas, sobre todo de las arteriolas, una imagen de catáfilas de cebolla por la hiperplasia celular. Luego hay una glomerulonefritis esclerosante y una microangiopatía trombótica glomerular, ¿sí? Este tipo de nefrosclerosis maligna se presenta en el 5% de los pacientes hipertensos, sobre todo los que presentan hipertensión acelerada, que puede asociarse también a trombosis intravascular y arteritis. La isquemia renal con estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y otros sistemas vasoconstrictivos van a producir también un aumento de la presión arterial. Puede evolucionar a la insuficiencia renal crónica progresiva y a la uremia, de manera más frecuente y más rápida que en la nefrosclerosis benigna, obviamente, ¿sí? Y aquí tenemos esa imagen de las arteriolas, con una proliferación celular en catáfilas de cebolla que comprometen la íntima y que reducen significativamente la luz vascular. Aquí tenemos lo mismo, pero asociada a una necrosis fibrinoide de gran parte de la pared arteriolar, con hemorragia incluso de la íntima. Luego tenemos las microangiopatías trombóticas que van a estar asociadas al síndrome hemolítico urémico, que puede clasificarse en clásico del adulto, familiar e idiopático. En el clásico se ha asociado a la enfermedad por Helicobacter pylori, productor de verocitotoxina, ¿sí? En la variedad del adulto se asocia a infección, a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, la utilización de anticonceptivos, complicaciones del embarazo,
fármacos, radioterapia y esclerodermia. Puede ser familiar o puede ser idiopático y en asociación con la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿sí? Entonces, hay una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia renal y manifestaciones de coagulación intravascular, ¿ya? La lesión es a nivel endotelial y agregación intravascular de plaquetas, coagulación intravascular, ¿no? Microangiopatía trombótica. Consumo plaquetario, además. Entonces, hay una necrosis cortical renal focal, engrosamiento de la pared capilar glomerular con depósito de fibrina y tumefacción endotelial, mesangiolisis y alteraciones arteriolares como necrosis fibrinoide, hiperplasia de la íntima y trombos, que son los característicos de estas microangiopatías trombóticas. Los infartos renales se deben en general a émbolos, tromboémbolos, provenientes del corazón, ¿sí? Pueden producir trombosis mural, una endocarditis vegetante, un aneurisma aórtico, ser el origen de estos tromboémbolos que vienen de arriba, del corazón, ¿sí? Los infartos son isquémicos, o sea, anémicos, pueden ser únicos o múltiples, pueden determinar áreas de necrosis que son irregulares o clásicamente triangulares de base cortical y vértice medular, ¿ya? Una vez que se ha producido el infarto, la parte infartada tiene un color blanquecino. Hay clínicamente dolor espontáneo y a la palpación costovertebral y hematuria, pero también puede pasar inadvertido si estos infartos son pequeñitos. Aquí tenemos diferentes tipos de infartos, miren, muy chiquititos, o irregulares, aquí, o en tipo triangular, ¿sí? Con la base hacia la corteza y la punta o el vértice hacia la médula. Y aquí tenemos la zona histológica de necrosis. Hay dos zonas de necrosis en realidad. Miren, la parte del medio conserva más o menos la arquitectura, aunque hay medio que sombras en la arquitectura parenquimatosa, pero la parte de abajo solamente realmente ya hay sombras nada más, como en la canción, ¿sí? Se pueden reconocer algunas estructuras, pero ya no tienen núcleos, prácticamente son sombras celulares, ¿sí? Y aquí hay además un proceso inflamatorio asociado. La coagulación intravascular, miren cómo se puede manifestar con la presencia de trombos dentro de los vasos sanguíneos, de la luz vascular, capilar en este caso, o de una arteriola en este caso. ¿Sí? Y luego tenemos las vasculitis, que pueden comprometer al riñón, así como lo hacen con el pulmón, con el tracto digestivo, etcétera, y otros órganos, ¿no? La mayoría son de vasos pequeños, pero pueden ser comprometidos también los riñones por vasculitis de vasos de mediano calibre y por vasculitis de gran calibre, por vasculitis que afectan los vasos de gran calibre, ¿sí? Entre estos están la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, ¿sí? Que comprometen la arteria renal principal y que se asocian clínicamente ya a una hipertensión renovascular, ¿sí? Las de mediano calibre son la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, ¿sí? Que comprometen las arterias arcuadas e interlobares y cursan con infartos y hemorragia. Y las más frecuentes son las vasculitis de vasos pequeños, ¿sí? Que pueden tener diferentes patologías y que comprometen principalmente el glomérulo, eventualmente las arteriolas y las arterias incluso interlobares, ¿sí? Y se caracterizan por una nefritis de diferente tipo, ¿ya? Puede ser una glomerulonefritis o puede también comprometerse los túbulos y el intersticio. Aquí tenemos la púrpura de Henderson-Lane, la vasculitis crioglobulinémica, las vasculitis con anticuerpos antimembrana basal glomerular, el síndrome de Goodpasture. Luego tenemos las vasculitis ANCA positivos, como la granulomatosis de Wegener,
la poliangitis microscópica y el síndrome de Churg-Strauss, que cursa con vasculitis, ¿no? Perdón, con vasculitis obviamente, pero con eosinofilia también. Muy bien. Entonces, ahora sí, tenemos terminado este otro tema más y ya nos quedaría para la próxima clase hacer con tranquilidad las glomerulopatías. ¿Ok? Muy bien, y ya nos vamos acercando a la fecha de los exámenes. ¿No hemos tenido interrupciones? ¿Me han escuchado todo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Qué bueno, es un milagro.